¿No te parece que el catolicismo ha sido el principal promotor del antisemitismo en el mundo? Sí. Sí, por la... y esto mucha gente no lo tiene muy claro, el catolicismo enseñó hasta Juan Pablo II que los judíos habían matado a Cristo. Entonces, gran parte del antisemitismo procede del hecho de que tienes allí viviendo en tu casa a los que mataron a Cristo, que si hubieran sido los judíos los que mataron a Cristo, si existió Cristo y si lo mataron, todavía no lo sabemos, estos ya no tenían la culpa, ¿no? Pero con esta idea de que las culpas se heredan, a los judíos se les perseguía porque habían matado a Cristo, eran los cristicidas. Y agrega esto, bueno, que es un pueblo itinerante, como los gitanos, que un pueblo sin hogar, sin tierra. Los gitanos decían que les quitaron su tierra y siguen siendo, culturalmente pertenecen a las sociedades donde finalmente se quedaron, pero todavía en el siglo XIX itineraban y hablaban Roma más que hablar otro idioma. Roma es el idioma de los gitanos, ¿no? A los gitanos españoles pues ya se quedaron en España y los romanos se quedaron en Rumanía y así sucesivamente. Y muchos son músicos y muchos son gente famosa y muchos son, vamos, es un pueblo que tiene riquezas. Pero pasó con los judíos no tenían tierra, entonces cuando les decían vete a tu casa, es no tengo, mi casa es esta. No, aquí no te queremos porque no tengo casa. Ni los gitanos ni los judíos. Pero a el caso de los judíos se agregó la idea esta del cristicidio.